Recording in Buen sábado para todos, amigos. Vamos a iniciar nuestro programa gerontológico sabatino. Hay unos problemas técnicos que va a impedir que me puedan ver en cámara, pero sí vamos a poder conversar y sobre todo mostrar las diapositivas, que es lo más importante de todo en realidad. Ahora, el gran tema que vamos a iniciar ahora es cómo formar cultura gerontológica en la sociedad. Hablamos mucho sobre el conocimiento sobre el envejecimiento y las personas mayores como un tema del que solo los profesionales del ámbito gerontológico deben acceder, malentendiendo que el conocimiento es un espacio de libertad y a nadie se le puede negar el acceso a saber. Ello no implica que profesionales o personas en general van a tomar el trabajo de un gerontólogo. Eso de ninguna manera. De ninguna manera apoyamos ciertos elitismos tampoco. Nuestra sociedad necesita cultura, una cultura gerontológica difundida desde los niveles educativos iniciales a institutos, universidades, empresas. El Estado y la sociedad civil deben promoverla. De otro modo, seguirá el edadismo, la falta de conciencia de su propio envejecimiento y debemos generar verdadera prevención. Menos personas enfermas y una longevidad saludable. Debe haber una política pública sobre el envejecimiento de todos y no solamente para las personas mayores. Cancelemos eso que decimos nunca es tarde, ya que si no nos cuidamos y no prevenimos, sí puede ser tarde. Entonces hay que impulsar una actitud mucho más preventiva. La facilidad para comunicarnos hoy en día nos genera una gran oportunidad para promover la cultura gerontológica, pero sin falacias, idealizaciones o términos incorrectos. Los profesionales hoy tienen una gran responsabilidad comunicadora. Un pueblo culto será la gran muralla contra el edadismo institucionalizado. Desmontar esa estructura. Entonces, acá estamos entrando pues a un tema crucial en que requerimos de una manera, yo digo, urgente, mejorar esta visión que tenemos del envejecimiento, pero no solamente hablamos de esto en el sentido de los profesionales. Uno dice los profesionales son los que deben conocer el tema del envejecimiento y la vejez. No, todos deberíamos tener por lo menos unos conceptos básicos y saber sobre todo cómo hacer efectivo lo que la Organización Mundial de la Salud habla sobre el envejecimiento activo y saludable, por ejemplo, por decir una de las varias cosas. Ahora, la responsabilidad comunicadora del profesional gerontológico, por lo tanto, es crucial. Tener las habilidades comunicadoras, hoy la responsabilidad promotora y difusora está en sus manos. Olvídense ya de periodistas o comunicadores que mantienen su posición edadista. Eso ya no importa. Pues ahora el universo que tenemos ahora para comunicarnos mejor, tenemos las redes sociales en el cual todos nos podemos crear contenidos interesantes. Podemos entonces, no estamos pensando solamente en
en lo que acabo de decirles, ¿no? No, a comunicar, a difundir, a promover. El conocimiento está al alcance de todos, aunque son los profesionales especializados los que quienes deben intervenir para cambiar el panorama. Y hay muchas personas no gerontólogas que han adoptado la visión y la cultura. Varias ciencias se han renovado, y por alguien de fuera. Entonces dejemos de lado esos prejuicios. Entonces ya estamos pensando, bueno, lamentablemente hoy día no voy a poder aparecer en cámara por un problema técnico con una de las máquinas, pero es probable que de repente de a unos minutos estuvimos retomando. Bien, la responsabilidad comunicadora de profesional gerontológico ya sabemos que es muy importante y es importante, por ejemplo, que las personas mayores, los técnicos, las personas que trabajan en cuidado y asistencias, todos deberían tener una cultura básica gerontológica. Y esto se debería promover en los diferentes espacios que tiene la sociedad, ¿no? Por ejemplo, las universidades, los colegios, las empresas, las diversas instituciones. Todos deberíamos impulsar una cultura gerontológica porque, de otro modo, ¿cómo nosotros vamos a hacer que nuestra sociedad adopte un esquema, una forma de vida que sea verdaderamente saludable? Eso hay que ver. A ver, un ratito que pasamos al... Ahora vamos a pasar a otro tema. Así es. Esperemos que en unos momentos ya podamos estar con ustedes. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. Ajá. Combatir el edadismo con verdad y cómo comunicar el envejecimiento. El edadismo en realidad es una estructura, ¿no? Donde la sociedad ha creado en base a lo que sienten, a lo que piensan y en la forma en que actúan también. Entonces, la expresión de la realidad del envejecimiento de las personas mayores, debidamente estructurada, debería ser un arma contra ese edadismo. El edadismo en realidad causa verdaderamente daño. Por supuesto que sí. Porque el comportamiento, las acciones que se llevan con las personas mayores y los prejuicios que esto conlleva, va a generar que las personas no puedan tener todas las oportunidades que podrían tener de vivir mejor, ¿no? Por ejemplo, el derecho al trabajo también, las personas que desean seguir trabajando después de la jubilación, mostrar sus experiencias y conocimientos, ¿no? Sus emprendimientos, toda esa cuestión del edadismo, entonces, es un tema de mucha importancia, pero hay que expresarlo, hay que saberlo combatir. Entonces, decir la verdad, expresar la realidad, no genera gerontofobia. Es que lo que pasa es que también estamos en una cuestión. A veces, por no querer ser edadista, nos vamos al otro extremo y comenzamos a idealizar, a falsear la realidad.
a generar una realidad muy dulce, muy linda, cuando la cosa tampoco no es así. Entonces, la verdad es que las personas mayores es un grupo demasiado heterogéneo como para poderlos generalizar. Y por tanto, todas las, toda esta cuestión de la edadismo, la cuestión edadista es un prejuicio completamente absurdo, porque no tiene mucho sentido, porque estamos hablando de personas que tienen muchas diferencias entre sí, muchas diferencias entre sí. Es decir, una persona mayor puede ser muy saludable, otras pueden tener una patología, pueden estar mal, pueden tener un envejecimiento prematuro y otros, por el contrario, ¿no? Se sienten jóvenes, fuertes, se sienten bien, ¿no? Entonces, hay cuestiones que tenemos que expresar claramente. La idealización del envejecer también apunta contra un enfoque preventivo, como si conocer lo que implican todos sus aspectos fuera negativo para el estado de ánimo. Obviamente, nosotros tenemos que hablar con verdad. Si nosotros queremos combatir el edadismo, lo vamos a hacer con verdades, no con diciendo cosas eh, idealizantes. Cuando por el contrario, el conocimiento real nos lleva a tomar las actitudes y las decisiones que ralentizan el envejecimiento o que aminoran su impacto, reducen las pérdidas naturales. Combatir el edadismo en la comunicación implica combatirlo de una manera especial, en el lenguaje donde se atrinchera. Parece mentira, en el espacio del lenguaje es donde el edadismo es más duro, más complicado. Incluso sin usar términos edadistas, lo estás expresando, por ejemplo, en la estructura de tu discurso, de tu mensaje, cuando comienzas a generalizar. Estás hablando de las personas mayores como si fueran un grupo homogéneo en lo que comunicas. Y uno de los elementos fundamentales de la estructura edadista es la generalización indebida. Ajá, está llegando con nosotros la doctora Karina Rodríguez y hoy tenemos un problema técnico que no vamos a poder estar en cámara antes, pero bueno, lo importante es que ya contamos con sus comentarios. Así que vamos a recapitular un poco el tema de hoy. Karina, si puedes abrir tu micrófono. Hola Luigi, buen día, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno, el tema es combatir el edadismo con verdad y cómo comunicar el envejecimiento. El edadismo reflejado como una estructura, ¿no? Donde hay, digamos, es algo que nosotros tenemos que desarmar, por decirlo así, desarticular, ¿no? Porque el edadismo se expresa de varias formas y está pues en nuestros pensamientos, en el sentimiento de la gente y sus actitudes, y es una cosa, algo bastante complicado también. Incluso los profesionales mismos a veces también incurren en esos errores. La expresión de la realidad del envejecimiento de las personas mayores, debidamente estructurada, es un arma contra el edadismo. Es decir la verdad, expresar la realidad, no genera gerontofobia. Por el contrario, nos ayuda a enfrentar el envejecimiento con las acciones más adecuadas en favor de la vida. A ver, quisiera escucharte. Puedes abrir tu puedes comentar, Karina. Sí, Luigi, definitivamente creo que en cualquier etapa de la vida, sea cual fuere la condición que nosotros estemos atravesando, debemos de hacerlo con la verdad, con realidades, con, ahí sí que de algo nos sirve en mucho sentido lo que es la evidencia, ¿verdad? Con los datos estadísticos, históricos, con los datos que podamos tener de lo que vayamos a abordar y lo más importante de todo, Luigi, dárselo a la persona, decírselo a la persona, porque creo que muchas veces
tenemos los paradigmas o sea, generamos edadismo no con el afán de hacer daño, sino que lo hacemos a veces por sobreproteger, pero partamos de un principio, que el mismo daño hacemos maltratando que sobreprotegiendo, porque al sobreproteger le estamos diciendo a la persona, mira, Ujú. tú no eres capaz de enfrentar lo que está pasando, entonces yo tengo que generarte un entorno para que para que todo te vaya bien porque tú solo no puedes. Entonces, este edadismo sobreprotector, entrecomillado, Luigi, genera que nosotros hagamos muchas acciones lesivas en la que minimizamos y le quitamos a la persona ese espejo en el cual tiene que ser real. Si ya hay algo que se perdió, pues mantengámonos de la mejor manera y avancemos. Si hay algo que se puede mejorar, pues mejorémoslo, ¿verdad? Pero sí tenemos que manejar una honestidad como profesionales, como sociedad y como familia. Y no, ay, no, que no lo oiga, ay, no, que no se dé cuenta. Solo nosotros, esto lo hablamos después. O sea, eso es discriminación, eso es edadismo y eso hace muchísimo daño porque cuando tú platicas con la persona mayor, muchas veces se da cuenta, pero para no tener problema, prefiere quedarse callado. Entonces, sí es importante abordar la verdad y de manera oportuna. Ujú. Sí, así es. Esa es la cuestión que tenemos que enfrentar. La idealización del envejecer, por ejemplo, apunta contra un enfoque preventivo. Eso es lo que tú estás manifestando. Como si conocer lo que implica en todos sus aspectos tienen que ser fuera algo negativo para el estado de ánimo de la persona, cuando por el contrario el conocimiento real nos lleva a tomar las actitudes y decisiones que ralentizan el envejecimiento o que aminoran su impacto. Yo diría, esta parte parece que fuera un comentario a tu comentario, ¿no? Porque has dicho, Exactamente. tú has dicho, lo has Estamos dicho, conectados. sí, por eso es mentira, es eso lo que venía en esa parte. Entonces, a ver, compartir la idealización del envejecimiento, eso ya lo habíamos pasado. Combatir el edadismo en la comunicación implica combatirlo de manera especial en el lenguaje donde se atrinchera. Ese es el tema. Es curioso, pero es así. En el lenguaje es donde las cosas se tienden a perpetuar muchas veces. Es complicado. Incluso sin usar términos edadistas, lo estás expresando en la estructura, en la estructura, sí, en la estructura de tu discurso, de tu mensaje, en lo que comunicas. Y uno de los elementos fundamentales de esta estructura edadista es la generalización indebida. Ese es un tema extremadamente común, porque muchísimas personas hablan de las personas mayores y generalizan en torno a lo que ellos necesitan o lo que no necesitan, en fin. Es decir, eh, tenemos una visión muy ya estructurada de una manera que tiendes a dar ciertos, digamos, Estereotipos. ¿no? Estereotipos y ese tipo de cosas que supuestamente son lo que tienen las personas mayores en general. Entonces, que es allá de manera inconsciente en la comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hacen preguntas que tienen una afirmación implícita, ¿no? Hay preguntas que tienen una afirmación implícita, que reflejan un prejuicio. Por ejemplo, si yo pregunto sí, pues, los jóvenes son malcriados, ¿no? Una cosa así. ¿Por qué? No, ¿por qué los jóvenes son malcriados? ¿O por qué actúan de tal o cual manera? Es decir, cuando tú preguntas, también estás haciendo una afirmación. Ujú. Y eso también a veces no nos damos cuenta. Sí, Luigi, acá nos pasa mucho, principalmente en esta generalización y normalización de la condición de las demencias, que no existe una demencia senil, o sea, por ser mayor, por tener una edad y todo, tú no vas a tener un cuadro de demencia, o sea, eso es otra condición.
y dan esa parte de cuando una persona mayor incurre en un comentario, deja de hacer algo, tiene algún olvido por estrés, por tensión o algo y todo, entonces se normaliza y como tú dices, se generaliza, no, no, pero es que él ya está grande, él ya es mayor, o sea, lo adjudicas a la edad, lo adjudicas a el tema de que ya debe normalizarse, que eso así es y va a pasar. Sin embargo, eso es un prejuicio y es una consideración muy utópica, porque en general el hecho de tener, ir sumando años, no te va a generar condiciones de salud que te lleven a esto si tú has llevado un adecuado cuidado o tienes un adecuado ejercicio o haces acciones que te van a contribuir en bien. Entonces, cuando tú, y aquí vámonos a los pictogramas, Luigi, todos los pictogramas de persona mayor ya está cabello blanco, uso de bastón, Sí. uso de andador, uso de silla de ruedas, Sí. pasivo, gordito, o sea, tiene Ajá. todo y busca el pictograma en la en inteligencia, obviamente que la IA la alimentamos nosotros. Y si tú te metes a que la IA te dé respuesta sobre lo que tiene que darse sobre una persona mayor, nos da lo que nosotros pensamos, porque acuérdate que está alimentada con nuestros textos, con nuestras publicaciones, con nuestros conceptos ya muchos erróneos, porque venimos solamente repitiendo algo que sin análisis se decía, solo se repetía como para hacer una diferenciación, pero Sí. estamos afirmando acciones que no son ciertas y no podemos generalizar. Y pues ese es el tema. Y eso se da comúnmente, por ejemplo, hay artículos, ¿ah? En los títulos de los artículos, ¿no? Acá tenemos algo que es adecuado para las personas mayores, ¿no? Algo así. Entonces, ya se da por hecho de que si tú tienes 60 años, ya tú tienes esa necesidad o requieres algo específico que de lo que están hablando ahí. Ese es el problema. Decir cosas que no son ciertas o expresar postulados de dudoso valor no nos ayuda a combatir el edadismo. Hay quien dice una verdad como decir la, la vejez no es una enfermedad, correcto. La vejez no es una enfermedad, eso ya está demostrado. Pero tampoco definen la llamada etapa de la vejez, ¿no? Es decir, se nos dice que no es, se nos dice que no es, pero no son claros en decir qué es. Porque si uno hace una revisión, te vas a dar cuenta que en todas las diversas etapas de la vida, cuando las personas tienen ciertas características que se pueden definir, como por ejemplo, a un niño, cuando deja de ser niño, pasa a ser adolescente, ya le cambió la voz, ¿no? Y aparecen ciertas características que son propias de esa etapa de la vida, ¿correcto? Pero cuando enfrentamos a la vejez, a veces nos resulta muy complicado, ¿no? Entonces, por ahí muchos gerontólogos comienzan a cuestionar el constructo que relaciona directamente vejez con ser persona mayor, ¿no? Como también vulnerabilidad con persona mayor, algo así. Comienzan a cuestionar el constructo que ya colisiona con la nueva realidad, porque hay que decir, hay una nueva realidad de las llamadas personas mayores. Es que, claro, ha cambiado tanto las cosas. Estábamos hablando, por ejemplo, de, de los tiempos en que las personas vivían hasta los 50 años en promedio, en los años 40. Imagínate, en solo 70, 80 años han pasado y es increíble lo que está pasando. Para gente que vivía en épocas muy anteriores, lo que está ocurriendo hoy día parecería fantástico, ¿no? Ciencia ficción, eso es real. Adelante Sí, con tu Luigi, comentario. definitivamente en el transcurrir de la vida, en el transcurrir de los años, lo que a nosotros nos viene a dar esas modificaciones, o sea, las determinantes de la expectativa de vida y de la salud está el medio ambiente, la genética y todas las intervenciones de un sistema de salud. En la medida que hemos ido evolucionando en la tecnología y mejorar
lo que son la parte de los determinantes por vacunaciones, atenciones oportunas, prevención, modificación de hábitos. La parte genética nos hemos dado cuenta que se puede ir modificando. Ya no es como la herencia maldita de que si tu papá tuvo diabetes, tú tienes diabetes, no es cierto. No es cierto, esa herencia maldita no existe. ¿Por qué? Porque tú sí puedes generar cambios en tu condición, en tus hábitos, y eso lo puedes ir modificando. Qué Vámonos interesante. a cosas extremas que también se da gracias a la tecnología. Por ejemplo, vámonos al ejemplo de Angelina Jolie, que su madre muere de cáncer de mama, ella se hace su genoma y tiene expresado que podía tener cáncer. Entonces se quita las mamas, se quitan los ganglios, ella sin ningún síntoma. Ella toma una decisión y hasta hoy ha sido una decisión excelente porque ella no va a tener la posibilidad de desarrollar esa condición. Eso en el siglo pasado no existía, a principios del siglo pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Tú ya tienes más opciones de vida y ahora, Luigi, tenemos más información. Antes, para uno tener acceso a la información médica, tenía que comprar libros de medicina, estar suscrito a revistas, tenía que invertir un dineral. Hoy por hoy, con que tengas redes, tú te metes a buscar y tienes acceso a información verdadera, información falsa, a lo que quieras, pero ya tú vas digiriendo qué información eliges. Pero hoy por hoy, todos tenemos acceso fácil a todo tipo de información. Entonces, lo importante en este momento es ser realistas con lo que nos está tocando, educar, enseñar, no meter utopías, pero como tú bien dices, para mediados del siglo pasado, vivir más, llegar a los 100 años, tener población centenaria, era una locura porque era el doble de lo que ellos estaban viviendo. Para nosotros, hoy por hoy, tener funcionalidad, calidad de vida, trabajo digno, inclusión, elegir cómo desarrollarte y hacer acciones en todo momento de tu desarrollo mediante redes fortalecidas, ya sea en sociedad, en línea, en comunidades alternas que podemos vivir, son realidades que ahora nos toca vivir. Entonces, en la medida que evolucionemos con el mundo y que utilicemos toda la tecnología a nuestro favor, definitivamente, Luis, toda esta condición de funcionalidad va a seguirse incrementando y cada vez, justo lo que tú dices, esos rasgos que buscábamos y decíamos, bueno, esto puede ser vejez, pérdida de movilidad, más enfermedades crónicas, perder el cabello, tener el cabello cano, las arrugas, eran esos cambios biológicos, pero nos venimos a dar cuenta que hay personas de 40 años ya con esos cambios y hay personas de 70 años sin esos cambios. Entonces, ¿en qué momento se genera la brecha? Sigue siendo todavía ese reto en el cual estamos nosotros inmersos para poder hacer ver y que reaccionemos y darnos esa sacudida de que al final de la vida la persona va a ser persona desde que es adulto, seguirá y ponerle esa etiqueta de mayor, porque no es una persona menor, ¿va? O sea, sino que vamos a ponerle esa etiqueta de mayor cuando legalmente necesitemos el parámetro de un número, pero en funcionalidad seguimos todavía con toda esa sombría que no nos permite el poder tener una definición clara como en otras etapas de vida, Luis. Ajá. Ahorita estamos, muy bien. Ya te ves en muchas imágenes. Ya recuperaste imagen. Ya estamos por aquí con más participantes. Acá ya está. Ajá, compartimos el Karina, abre tu micrófono.
Ya, Luigi, dime. Ahí Estamos ya está. retomando eh, la tecnología que hubo un problema. Estamos grabando, sí. Continúa la grabación sin problemas. Muy bien. Vamos a esperar un poquito. Ya, creo que está ahí. Ya estamos en pantalla. Ya, Luigi, ya se ve. Juan, bien. A ver. Bueno, estamos en el tema, combatir el idealismo. Decir mentiras o expresar postulados de dudoso valor no nos ayuda a combatir el idealismo, ¿no? Esto es lo que hemos estado acá, ¿no? A ver, hay quien dice una verdad como la vejez es una enfermedad, pero que no, sin embargo, creo que esta parte sí la vimos, ¿no, Karina? ¿Sí? Sí, Luigi, ya la... Pasamos adelante entonces. Comunicar el envejecimiento de una manera seria y responsable, es decir, todo lo que implica y puede implicar, o sea, reconocer su complejidad y heterogeneidad, que tal vez no sea tan continuo o lineal, ¿no? Y más bien expresar su carácter sinuoso y que no es algo como una pendiente. No se puede estimar su avance de manera cronológica, sino de las ocurrencias durante el proceso. ¿Cuál es tu comentario, Karina? Definitivamente, Luigi, es Eh, lo que ocurre en nuestro existir, es lo que va determinando. Y te puedo Ah, compartir, sí. Lo que pasa es que no está mi micrófono, no está. Ya, ahora sí, ¿sí? Bueno, ahora sí te puedo escuchar. ok, pues lo que ocurre en la vida de una persona es un determinante que puede modificar para bien o para mal. Y te lo puedo decir, por ejemplo, una persona fuma, una persona no hace ejercicio, una persona es sedentaria. Ajá, Tiene un proceso isquémico, inicia con un cuadro de diabetes, inicia con hipertensión y se da un plan educacional. Debe de caminar, debe dejar de fumar, debe de empezar a movilizarse, debe dejar esa vida sedentaria. La persona lo hace y en lugar de que la enfermedad venga a ser un factor determinante a deterioro, si la persona se apega a todo lo que debe trabajar para tener una mejor condición de vida, va a mejorar su calidad de vida. Y aunque pueda depender de un medicamento porque hay una condición de salud, va a llevarle a tener mejores hábitos y llevar la vida de una manera más consciente y eso va a hacer que tengamos, en lugar de que sea una pendiente de pique y que claro. deterioro, va a ser una elevación de calidad y condición. Entonces, sí es irregular, sí es sinuoso, porque va a depender mucho de qué tanto nosotros Y tengamos la pues, conciencia de qué es lo que tenemos, pero no es una determinante que ya llegamos y empezamos a caer, 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 no pasa. no, Hay no es así. personas que su mejor edad, y como tú bien lo decías, Sí. el desarrollo máximo, el máximo desarrollo intelectual de una persona es a los 60 años. Y ahí estás con más madurez, con más intelecto, con más análisis, con más capacidad de producir. Pero tu cuerpo también lo puedes llevar a que inicie y se han demostrado muchos, muchos casos que se hacen públicos de que arrancan a correr, a hacer rones, a hacer pesas, lo que necesiten de actividad física y empiezan a tener una curva mejor a la que tenían antes de esos 50 o 60 años. Entonces, Ujú. no es un determinante de pique, no es un Claro, determinante de claro que caída, sí. sino que es sinuoso y dependerá mucho de cómo tú juegues con las variables que te toque enfrentar según la etapa en la que estés viviendo. Exacto. Sí, pues es así. Eso en realidad, por eso a veces yo atreví a decir, como cuando la Organización Mundial de la Salud habla de la estrategia del
el envejecimiento activo, saludable y todo eso, yo pensaba, en realidad, tal vez inconscientemente nosotros luchamos contra el envejecimiento, aunque no lo hagamos de manera consciente. Es decir, cuando nosotros comenzamos, tenemos una vida activa, hacemos una vida saludable, de alguna manera estamos evitando que este envejecimiento natural, ¿no?, se ralentice y logre que nosotros podamos llegar a una edad mayor en mejores condiciones. Definitivamente, por eso yo complemento lo que tú acabas de decir. Después, los estereotipos nos muestran una visión sesgada de la realidad, nos muestran algo que no representa la irrealidad total, porque los estereotipos se basan en sesgos de realidad, ya que se hacen extensivos a las demás personas o situaciones. Entonces, pero es falsa y edadista justamente por ello, porque no muestra la totalidad. No es algo verdadero, entonces. Entonces, esos estereotipos reducen el ángulo de visión, nos ocultan la realidad, que es compleja y diversa, y por tanto, nos otorgan una valoración falsa, ¿no? Esto es edadismo. Esa valoración falsa es edadismo. Lo mismo ocurre cuando la idealización toma su lugar. También nos engañan, incluso motivan con mentiras. Y al ocultar el lado oscuro, también, porque hay que denunciar, ojo, porque a veces piensa uno, vamos a promover a las personas mayores mostrándole que son bellas, que son maravillosas, que saltan, que corren, pero también nosotros como promotores también debemos pensar que tenemos que denunciar también, es decir, el lado oscuro de la situación. Si está ocurriendo abusos y ese tipo de cosas y no solamente vamos a ver todo lo bonito, también hay que ver esas cosas. Entonces, justamente porque no lo vemos, es que también no se actúa y las cosas siguen ocurriendo también. Entonces, por eso hay un lado importante ahí, que no promueve las acciones realistas y correctas en pro de un envejecimiento digno y saludable. Sí, Ahora, definitivamente, Luigi, que cuando nosotros nosotros evadimos las realidades, los contextos, caemos en falsedades, caemos en falacias, porque no podemos ni obligar ni generar a que todas las personas mayores lleguen a las actividades de los municipios y que vayan a hacer ejercicio y que todo se logra y que ya ahí va a estar, porque primero, no a todos les gusta hacer ejercicio. Segundo, no todos tienen la capacidad funcional para hacerlo. Y tercero, no todos se pueden movilizar. Ya hemos hablado que nuestras ciudades no son accesibles y por lo tanto hay mucha barrera, no hay vías que faciliten el que puedan llegar a todo. Vendemos, y eso sí son en dos ejes de mantener o de hablar de una juventud perpetua o prolongarla. Y está en lo estético y en la actividad física. O sea, es donde más vendemos, es donde más generamos utopías y es donde más vendemos. O sea, aplíquese colágeno, tome colágeno, aplíquese este gel que tiene maravillas del desierto donde nunca se ve vida y todo está bien. Te venden una cantidad de cosas para la imagen. Y luego está la parte de la actividad física. Ambas cosas tienen que ser controladas y reguladas. Y ambas cosas pueden tener cambios no importando la edad. No depende de la edad, sino va a depender del tipo de piel, tu genética, tu exposición, tu trabajo y cuántos factores, contaminación y más pueden haber. Entonces, Luigi, cuando nosotros vendemos imágenes utópicas que vemos a la mujer de 90 años haciendo pesas colgada de un árbol, haciendo piruetas, ¿qué porcentaje de la población lo hace? O sea, no es una realidad. Entonces, existen algunas personas que pueden llegar a hacerlo. ¿Qué debemos promover? Estudios, Luigi, donde tengamos ese conocimiento de nuestros colectivos y decir, en Guatemala la población de 60 años camina.
hace Ujú. bicicleta, hace esto. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un censo y vamos a ver qué actividad hace ese grupo poblacional. Pero si nosotros generalizamos, ¿qué hacemos sentir al que no puede hacerlo? Si estoy muy mal, si los de 60 Ujú. hacen eso, si Claro. yo me pongo y me comparo contigo, yo digo, a los 63 tienes, ¿verdad, Luigi? Ah, Eh, hombre. va, Sí. corre, sube, va escaleras, viene, tiene laboratorios normales, no hay enfermedades crónicas. Wow, y yo a mis 54 ya soy prediabética, prehipertensa, no corro, no, wow, yo digo, ¿qué Qué me bien. pasó? Ajá, o sea, estamos teniendo un espejo de dos seres que nos conocemos. ¿Qué pasa con el que está en casa y está peor o se visualiza peor? O sea, ese Ujú. vender esas imágenes no siempre va a sumar a calidad de vida, sino que va a agregar al edadismo. Porque, ay, sí, entonces, ¿qué es lo que tú oyes? Es que yo ya no sirvo, es que yo ya estoy vieja, es que yo no puedo. Y la persona empieza a pronunciar comentarios edadistas que se los va a introyectar y se la creen. Sí, Y eso ajá, se les lo hace creen, pues. quedarse quietos. Eh, Entonces, sí tenemos que ser realistas que es diverso, es múltiple, es distinto, es único y en esa individualidad cada uno tenemos que ir avanzando al ritmo que nos toque y que podamos, pero no pretender que vayamos en una promoción de colegio y que todos hoy estamos a tal nivel y el otro mes vamos a estar en tarito, no. Cada uno tiene su propio ritmo y eso es algo importante que Así es. debemos saber vender que tu funcionalidad es tuya y que tú vas a avanzar como tú puedas y quieras y que tú lo puedes hacer, pero no jalar esos ejemplos macro porque a veces cuando la persona solo ve ese ejemplo y no tiene alguien que le vaya acorpando de la mano, en lugar de apoyar, los bota y les hace Sí, sentir pues. que donde van mal y que obvio ellos sí están muy mal y que ellos son los que ya no les queda. Yo he escuchado usuarios que cuando de pronto le digo, ¿qué tal, don fulano? Y todo, aquí esperando la muerte. ¿Cómo podés No, expresar esperando la muerte? Pero llega un momento aquí inútil, mire, aquí ya no pudiendo hacer nada. O sea, las expresiones que salen de su espejo son duras, Luigi. Y eso es a donde tenemos que llegar, a disminuir la dureza y a ver la realidad, a ver qué es lo que tengo. Tengo la gotita de agua, con esa gotita de agua en el vaso debo funcionar. No esperar el vaso lleno, sino con lo que tengamos, hacer andar lo que nos toque, Luigi. así es. Está bien. No hay nada que hacer. Bueno, también vamos a hablar un poco de cómo el edadismo también puede ser cariñoso, ¿no? Es decir, aparentemente, ese edadismo condescendiente, ¿no? Cariñoso, paternalista, sobreprotector, que tiene también una connotancia que lleva a la subestimación de capacidades. Realmente, estas personas que a veces actúan de una manera que podría ser bien intencionada. Ojo, no estamos hablando de personas malintencionadas. Son personas que tienen buena intención, pero de repente no tienen la formación ni la visión adecuada para poder trabajar con un grupo de personas mayores, por ejemplo. Entonces, siempre tienen esa tendencia a subestimar su capacidad, ¿no? Ah, que mira, hoy que son personas mayores, eso es como diciendo pues ya algo vulnerable, que cuidado. Entonces, exageran muchas veces esto, que si un profesional más capacitado de repente lo podría hacer mejor. Sin embargo, el edadismo entra por todos lados, ¿ah? Ahora, visión de la persona mayor como un sujeto, ¿cómo sería, qué genera una visión de la persona mayor como sujeto para cuidar? Cuando lo que requiere en ciertos casos, es un asistente que respete sus decisiones, porque claro, puede haber una persona, por ejemplo, que tenga la necesidad de un apoyo. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una persona que tiene discapacidad motora, es decir, no puede caminar solo, tiene riesgo de caídas, entonces por lo tanto le quiere la ayuda, pero es autónomo. Él decide lo que quiere hacer y a dónde quiere ir y cuál es la actividad que va a realizar. Entonces, hay que respetar la autonomía, incluso más allá de alguna discapacidad, porque la persona no necesariamente porque tengas una discapacidad, no significa que va a tener Alzheimer también. No, no estamos diciendo eso,
Estamos hablando de una persona que todavía tiene el pleno uso de sus facultades y tiene derecho a que sea respetado en sus decisiones. Ahora, se evita definir la vejez. Solo se dice lo que es real o supuestamente que lo que no es. La cuestión es, mira, acá se ha puesto, ¿sabes por qué ocurre esto? Me parece, Karina, porque a veces por temor a ser considerados edadistas, ya exageramos. Entonces, ¿por qué no la definen la vejez? Porque piensan de que si uno define la vejez, eso va a mostrar que supuestamente tú estás siendo edadista. ¿Por qué? Porque estás definiendo la vejez. Y la vejez sí hay que definirla. O sea, ¿por qué? Porque todas las etapas de la vida tienen esto. Ahora, la Organización Mundial de la Salud habló de pérdida, capacidad, ¿no? De capacidad intrínseca asociada al proceso de envejecimiento. ¿Correcto? Ahora, entonces, eh, pero lo que dice la OMS, desde el punto de vista biológico, correcto, pero no todas las personas envejecen igual ni al mismo ritmo. Y por lo tanto, la vejez no sería una cuestión de años en el calendario, sino de un proceso que se realiza en nosotros, ¿no? Entonces, el problema es que hoy hay personas mayores que niegan cambios, que lo trasladen a otra etapa y con razón no se sienten parte de la vejez. Tal vez este es un tema que vamos a ver también con la doctora Graciela Zarevsky, ¿no? Las personas mayores que se sienten jóvenes. Entonces, y que esta cuestión subjetiva de sentirse joven podría ser, sin embargo, algo positivo. Bien, entonces te dejo tu comentario, Karina. Gracias, Luigi. Creo que eso en el inicio había hecho parte de ese comentario y lo ratifico. Sí. El sobreproteger es desconfiar de las capacidades de la persona mayor. El sobreproteger es decir, no puedes. El sobreproteger es decir, mejor lo hago yo. El sobreproteger es decir, ya no lo haces bien. Entonces, y como tú bien dices, se está haciendo con toda la intención, partiendo del amor, porque salimos de que porque le amo, le cuido, pero ese cuidado al quitarle autovalía, al quitarle autonomía, al quitarle la capacidad de decisión. Y yo no sé, Luigi, pero por ejemplo, para ir un día de campo, para salir, a la última persona que le preguntan es a la persona mayor, si no todos empiezan a ver, no, pero ahí por tal cosa mejor que no y todo. Y terminan llevando a la persona a un encierro, solo cambia de lugar, pero lo encierran, porque ellos no van a ir a la velocidad de él, porque no va a aguantar caminar rápido, porque van a tener que hacer pausas, porque no van a poder llegar y hacer todo lo que ellos quisieran hacer. Pero entonces la salida no la están buscando para convivir como familia. Si no están llegando, bueno, y además llevémonos a nuestro papá, a nuestro abuelito para que vaya y se quede en el colectivo, pero no viéndolo en función de su derecho, su elección y todo. Cuando la persona Ujú. mayor decide y dice, no, vayan, yo me quedo, es una decisión que puede ser por comodidad, por temor, por complacencia, y de alguna manera termina la persona cediendo espacios ante comentarios. Y muchas personas mayores, cuando yo les atiendo solas, cuando no van acompañados y todo, dice, es que si no me regañan, es que si no, luego tengo mala relación con la persona, es que si no, luego tengo complicado o ya no me llegan a ver. Entonces la persona mayor termina siendo un limosnero de compañía, limosnero de tiempo. Eso no es digno. Tenemos que hablar de la dignidad de la persona mayor y la Así dignidad es. está en respetar sus tiempos, sus velocidades, sus decisiones, sus elecciones en todo momento. Y nunca decir no porque yo tengo el temor o porque yo creo que puede pasar algo.
sino que el no sea un realismo de un factor de riesgo en el cual juntos decimos, no, esto es, hay mucho frío, Ujú. me puede dar un problema pulmonar o hay algo que ya lo decidamos en un conjunto, Luigi. Pero sí, el sobreproteger es edadista desde cualquier punto de vista, así nazca del Claro amor, que sí. es un Claro. edadismo amoroso y qué lindo que sean amorosos, Sí, pero sí. hagámoslo de una manera digna y con derechos, pero no de Y una que manera. a veces Ajá. lo hacen por ignorancia, o sea, porque no Sí, saben. sí, Luigi, Y sí, por Luigi. eso es que exageran en esas cosas, ¿no? También. Porque no Exactamente. tienen formación, no tienen la capacitación. Sí. Entonces ellos actúan simplemente por lo que ellos creen, nada más. Acá hay una parte que no pudiste comentar en la primera parte. Hablamos mucho sobre el envejecimiento y las personas mayores como un tema del que solo los profesionales del ámbito gerontológico deben acceder, mal entendiendo que el conocimiento es un espacio de libertad y a nadie se le puede negar el acceso a saber. Ello no implica que profesionales o personas van a tomar el trabajo de un gerontólogo. Eso Ujú. definitivamente no, de ninguna manera. Pero de ninguna manera apoyamos ciertos elitismos, ¿no? Que nuestra sociedad necesita cultura, una cultura gerontológica difundida desde los niveles educativos iniciales a institutos, universidades, empresas, el Estado y la sociedad civil deben promoverla. A eso es a lo que yo me refiero. Es decir, a formar cultura gerontológica en la sociedad. Exacto. Y no el hecho como algunos malinterpretan, que dicen, que todos van a acceder al conocimiento de la gerontología. Sí, pero nadie va a intervenir, pues, ahí. En esto. De otro modo, entonces, ahora sí, te dejo ahí nomás Sí, Luigi. primer comentario. Luigi, el abordaje de la persona mayor tiene que ser multitransdisciplinario. ¿A qué nos referimos? Hay un equipo de trabajo en el que estamos a una igualdad de nivel todos. El que trabaja la parte médica, psicológica, espiritual, social, Claro. familiar, todos Ujú. estamos en una misma jerarquía, porque todos estamos siendo servidores o apoyo a la persona mayor, pero el centro es la persona mayor. Y el Ujú. único que puede equipararse en ese centro para poder movernos es la familia o la red de apoyo cercana que tenga. ¿Por qué? Porque ellos nos van a facilitar que pueda llegar a las reuniones, que pueda ir a sus actividades, que pueda ir a bailar, a cantar, que pueda ir a hacer ejercicio, que pueda ir a pintar, que vaya a la manualidad. O sea, es esa red que Ujú. nos va a permitir ese soporte. Pero ese centro tiene que ser el que nos da a nosotros las líneas de trabajo con las cuales nosotros vamos a fortalecer. Y según las decisiones que la persona mayor elija para hacer su desarrollo de vida, cada uno de los que estamos en el entorno vamos a tener más o menos protagonismo. Si es el arte, pues de pronto, pues la parte física no va a ser tan protagonista, pero la parte del que apoya Claro. las actividades artísticas es el que más le corresponde. Si es la parte física, el que da zumba, el que da tai chi, el que instruye, y si es la parte social, porque acuérdate que tenemos clubes de lectura, tenemos Ajá. áreas de teatro, tenemos cuentacuentos, esa relación que nos hacía en algún momento, creo que fue Luz cuando hablamos de lo transgeneracional y que está Ujú. del abuelo al nieto haciendo esa parte de vida y de ese traslape importante de convivencia y trabajarlo, eso, Luigi, es importantísimo y nos Así. permite generar más endorfina, más calidad de vida, ese abrazo al nieto, ese contarle cuento a los amiguitos de los nietos y a los nietos en el barrio, estar narrándole cuanta historia real o fantasiosa, no importa, pero está enriqueciendo historia, cultura, está generando esa memoria que Ajá. nos va a La bañar memoria en también, ¿no? todos los químicos positivos y nos va a tener una memoria ágil y nos está permitiendo que la persona esté siendo parte del legado social que necesitamos dentro del entorno. Entonces, debemos de salir y pensar en la persona mayor como paciente. Deja de ser paciente. Debemos de Claro, salir de paciente a persona. la Deja de persona. ser alguien que tiene una enfermedad, porque muchas veces no va a haber enfermedad que estemos tratando, Claro. porque de pronto todas se controlan y todos estamos bien.
sino va a ser ahí sí que el humano, va a ser la persona que dentro de su núcleo social, para estar bien, genera toda esta red. Pero toda esta red, toda la parte holística de servidores que le damos ese domo de apoyo, todos tenemos que estar de acuerdo. Porque el de la actividad física le va a decir, mire, es que si usted no camina media hora al día, mire, usted no va a lograr generar la endorfina que necesita para estar bien y su presión se va a subir y el azúcar. Luigi, que se ría media hora con sus amigas, tiene actividad física, mueve músculos, genera endorfina, va a estar feliz, va a tener una red de apoyo, va a generar Claro. hermandad, va a generar, es más sano media hora de risa y compartir entre iguales, una tertulia, una jugada de canasta, una jugada Sí, de dominó o algo, que irse a caminar como hámster media hora a una máquina, ¿sí? Entonces, lo importante, y como bien lo dices tú, es que educar en geriatría, gerontología, cambios metabólicos por el avance de los años, debe ujú, ser transversal, debe ser sí, intencional y debe ser para todos. Y así yo, es. como persona mayor y familia, centro de, yo tengo que saber por qué estoy haciendo las cosas. ¿A qué voy con el especialista? ¿A qué voy con el profesional? A que me dosifique, porque esa parte sí está más difícil que yo la sepa hacer. Claro, si aguanto lo hago y si no aguanto me quedo, pero Ujú. hasta dónde ese aguante puede ser bueno o malo. Entonces voy a que me dosifique, pero ni la familia ni el grupo de personas mayores nos debe eliminar como profesionales, ni nosotros tenemos que desinformar a la persona mayor y la familia. Porque cuando hacemos ese match que todos hablamos el mismo idioma, generamos todas esas personas mayores sanas, con una longevidad muy bien cuidada, con un desarrollo intelectual óptimo y grande y por sobre todo felices de estar viviendo. Y dejamos de hablar de que aquí sobreviviendo, aquí esperando, sino que empezamos a generar personas mayores viviendo con sentido, porque todo lo que van haciendo llena de sentido su vida. Y la información es fundamental, porque si yo le hago saber lo importante que es reunirse, lo importante que es caminar, lo importante que es tomar agua, lo importante que es dormir, porque le enseño lo que eso pasa, Luigi, la persona lo va a hacer. ¿Quién quiere matarse? ¿Quién quiere suicidarse? Nadie. O Sí, sea, vamos a ir buscando acciones porque sabemos que nos va a dar vida. así es. De otro modo, bueno, lo vamos a ver. La falta de conciencia de su propio envejecimiento, de otro, bueno, continuando lo que decíamos antes, ¿no? De otro modo, seguirá el edadismo, la falta de conciencia del propio envejecimiento, y debemos generar verdadera prevención, menos personas enfermas y una longevidad saludable. Entonces, debe haber una política pública para el envejecimiento de todos y no solo para personas mayores. La política pública para personas mayores es necesaria y tiene que seguir siempre. Eso no está en juego, sino que también deberíamos tener una política pública que englobe a todos porque al final de cuentas todos envejecen, ¿no? Entonces, por lo tanto, si nos adelantamos un poco, ¿no? Entonces somos más preventivos, eh, yo creo que sería bastante bueno. Entonces, y podemos decir, cancelemos el nunca es tarde, ya que si no nos cuidamos y no prevenimos, sí puede ser tarde. O sea, hay que ser realistas, ¿no? A veces decimos eso nunca es tarde, que, bueno, qué bonito suena, pero en realidad, si la persona hace un estilo de vida deplorable, hace todo lo que no debería hacer, pues va a llegar un punto en que definitivamente vamos a decir, ya es tarde. Eso va a ocurrir, siendo realista, ¿no? A ver, que nos quedan todavía dos diapositivas. ¿Tienes tu comentario breve sobre esta? Sí, Mira, sobre todo ese punto de nunca es tarde. O sea, sí, eso es una realidad. claro. Siempre estamos a tiempo de cambiar algo que nos va a llevar a estar mejor. Siempre. Tenemos que cambiar, como tú lo dices. Siempre, ajá. Y definitivamente los planes de promoción de salud
y prevención de enfermedades deben ser transversales. Las políticas públicas no deben estar orientados a una etapa, sino agarrar la A historia todas las natural de la etapas. enfermedad y Ujú. hacerlo completamente en la línea de vida. Y Ajá, en la algo que línea de nos vida. falta, exacto, y algo que nos falta mucho en nuestras políticas públicas, Luigi, es tener en cuenta ese tamizaje genético para que el que tenga, y no tendríamos que hacernos un genoma, no hay que gastar los $150 de un genoma cada uno para que lo podamos hacer porque no está en nuestros servicios públicos. Pero si tenemos Sí. herencias, tenemos enfermedades, condiciones que pueden ser heredadas, ese grupo focal debiera moverse a otro ritmo porque va a tener Ujú. más chance de desarrollar. O sea, la política pública debiera estar como todo, la parte global de promoción de salud y prevención de enfermedades, Interesante. pero el que tiene un perfil genético, la diabetes es endémica en Latinoamérica. La obesidad, Ujú. Estados Unidos primer lugar, México segundo lugar, nosotros vamos creo que por el quinto, ustedes van como por el octavo, creo yo. Estoy en esa línea viendo el tema obesidad, o sea, nos está arrollando la obesidad. Ujú. Entonces, ya es un tema de política pública. Y eso no es algo que va a determinarse la complicación en la persona mayor. Si yo tengo a un niño obeso, obviamente, sin ser gordofóbico, porque es otro tema que también debemos tener mucho cuidado y esa línea Sí. es muy, muy sutil, pero si yo tengo un niño diagnosticado y todo, va a tener mala calidad ósea, desgaste acelerado, y va a ser un adulto que ya va a tener algunas complicaciones y condiciones de salud. Y aquí entramos con los hipertensos juveniles, que menos de 30 años ya son hipertensos. Cuando yo empecé a estudiar medicina en los 80s del siglo pasado, Ujú. teníamos que la hipertensión era una enfermedad que hasta en la edad se ponía que era arriba de los 40 años. Hoy tenemos hipertensos abajo de los 30. Mujeres por uso de hormonas, la utilización de drogas, el sobrepeso, el sedentarismo, el estrés, están siendo factores que desarrolla una enfermedad crónico-degenerativa. Cuando tú oyes crónico-degenerativa, ¿en quién piensas? En personas mayores, Ujú. ¿verdad? Crónico ya es algo de mucho tiempo y degenerativo es porque se lo gastó. Ujú. ¿Y qué hace alguien con menos de 30 años con algo crónico-degenerativo? ¿Por qué? Entonces las políticas nos están fallando. O sea, si la Claro. política de promoción de salud está llevando a que la gente abajo de su media de vida potencial según su país esté teniendo un proceso crónico degenerativo, algo está fallando. Y lo dejo en el tintero porque no es algo, es mucho. Claro. Porque Eso es son verdad. políticas que no enfatizamos, son normas que no supervisamos y que el no cumplimiento tampoco lo penalizamos. Cada vez tenemos más. Ay, Sí, peor. no hay nada Sí. que diga, y lo hago, no lo hago, no pasa nada, es de conciencia. No hay nada, por ejemplo, voy a hablar de, no la marca, pero bebidas energizantes. ¿Qué Ay, tal ay, ay. bebida me da alas y me la tomo para ir a jugar al gimnasio porque quiero aguantar, porque quiero hacer y pum, me muero de un infarto, me da un evento cerebrovascular y me muero antes de los 30? Eso no debiera permitirse en salud pública, porque ya sabemos que todo lo que eso tiene es un bombazo de azúcar, cafeína, de Ah, estimulantes que lo único que van a hacer es acelerar el corazón y hacer todo un boom claro, de ya. minuto y Un que si el corazón cuerpo no ya tiene, demasiado, ya. Late ahí demasiado. termina. Entonces, Claro, pues. todo eso no se debiera permitir, pero eso patrocina carreras de vehículos, de carros, de motos, Sí, eso sí, sí. patrocina, o sea, como genera muchas situaciones económicas, mejor me quedo callada, no digo nada. O como pasa aquí en mi país, ¿verdad? Que el alcohol, el cigarrillo, está el decreto 3089 que lo limita y que hace daño a la salud, pero te dicen, toma esta agua con esto porque, o una cerveza X y todo. Y cuando termina, dice, el consumo de este producto es daño para la salud. Decreto 3089. ¿Quién oye eso, Luigi? ¿Quién entiende? Y con ese pedacito a una Sí, triple sí, velocidad, salvan la conciencia de decir, se dijo, la ya. gente lo consume porque quiere. Es que no es ahí donde tenemos que trabajar, porque ya No, vimos que ahí pues, fallamos. Entonces, claro. sí es fundamental enderezar el eje de las políticas, orientarlas a la línea de vida y tener los dos bolsones, el de la población y sociedad civil, que no tiene tanto factor de riesgo, e ir generando el bolsón del que presenta un riesgo potencial
trabajarlo desde la niñez, porque de Prevención. esa manera vamos llevando justo Ujú. a prolongar, Ah, pero pues, no es esperar a cuando ya no podemos prevenir, cuando empecemos a hacer políticas que ya no nos van a hacer claro. una incidencia y una intervención clara, Luis. Ahí daría La- mi comentario de Ahí esa está. parte. La facilidad para comunicarnos. Mira, lo que voy a hacer, las dos últimas diapositivas las voy a leer a continuación Muy para que bien. hagamos un comentario. La facilidad para comunicarnos hoy en día nos genera una gran oportunidad para promover cultura gerontológica, pero sin palacio, sin idealizaciones o términos incorrectos. Los profesionales hoy día tienen una gran responsabilidad comunicadora. Un pueblo culto será una gran muralla contra el edadismo institucionalizado y podremos desmontar esa estructura. Y la otra, la final, es la responsabilidad comunicadora del profesional gerontológico es crucial. Tener esas habilidades comunicadoras. Hoy la responsabilidad promotora y difusora está en nuestras manos. Olvídense de periodistas o comunicadores que siguen siendo edadistas como siempre. Olvídense de eso. Ya ahora la labor de comunicar ya está en nuestras manos. A comunicar, a difundir, a promover. El conocimiento está al alcance de todos, aunque son los profesionales especializados quienes deben intervenir para cambiar este panorama. Y hay muchas personas no gerontólogas que han adoptado la visión y la cultura, y va, porque también hay que considerar que en la historia de la ciencia también ha habido científicos que venían de otra, ¿no? De otra profesión, de otro campo del conocimiento, han influido sobre otra, ¿no? Y logrando crear cambios positivos. Así que también no hay que ser tampoco, eh, ¿cómo podemos decir?, prejuicioso con respecto a ese tema, ¿no? Sí, Luigi, definitivamente el tema que nos aborda hoy y que trabajamos es un tema social y es un tema de todos y todas, porque no existe nadie que esté ajeno a tocar, a vivir o a enfrentar el tema del edadismo, el tema de enfrentar acciones en las que puede incidir para mejorar la calidad de vida y condiciones de vida de una persona mayor. Es importante que dejemos de descalificarnos y que vayamos educando a nuestras poblaciones profesionales, comunicadores, usuarios, familias, con ética, y que dejemos de estar en una competencia de roles, sino ir llevando a que cada uno multiplique los términos que debieran manejarse con el mayor respeto, con verdad, con derechos humanos, con responsabilidad. Yo creo que hoy por hoy la persona cada vez, y como bien lo has dicho tú, tiene todo un menú para elegir que oye, que mira, que lee, y está en nosotros y en la manera que vayamos replicando lo que hacemos, de ir ganando, ahí sí como te decía el otro día, de ir evangelizando y convirtiendo hacia lo que nosotros vamos buscando, para que cada vez se adhieran más personas a darse cuenta que lo único que nos mueve es la dignidad humana, sus derechos, sus valores, y que su longevidad, sus vidas y sus años robustos, como lo dice la Biblia, sean Ujú. con calidad, con calidez y con dignidad. Ese es el motor fundamental que tenemos. Ninguno de los que estamos aquí ganamos nada más que la satisfacción de tener una meta, querer proyectar algo y hacerlo con pasión y con responsabilidad y compromiso, es lo que estamos trabajando. Pero ninguno tenemos un salario, filiación a algo, beneficios de nada. El único que creo es muy grande es el poder tener un canal abierto en muchos medios para que se informen de manera veraz, Así es. oportuna, actual, y por eso de pronto nos ven que tocamos el tema el año pasado, hace 6 meses y todo, pero es que cambia. Y cuando nos damos cuenta que hay algo nuevo, pues en vanguardia, en diálogos, en donde podamos, se van abordando, porque en la medida que estemos actualizados e informados, vamos a estar mejor.
Y en la medida que repliquemos todo lo que vamos conociendo, esto se va a ir dando de una forma muy granítica, como bola de nieve, porque Así venimos es, jalando, 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 y eso va a hacer que ese colectivo tan grande con el que hoy el mundo está viviendo ya como una realidad, viva dignamente, se realice y siga dando cada vez mejores y más aportes a nuestra sociedad, porque en realidad hay mucho para darlo y eso creo que es lo que así más es. debemos ver. Muchísimas gracias por tus excelentes comentarios, amiga. Entonces, bueno, ya en la parte final, solamente para informar que el día martes a las 6:45 de la tarde, vamos a ciencia más que ideología. Eso es lo que debe considerarse en el rumbo de la gerontología. Y conceptos, falaces e imprecisiones en la información gerontológica. Hoy ya tenemos muchísima información, demasiada de repente, y muchas de estas informaciones no son adecuadas realmente. Entonces, también ese tema lo vamos a abordar este martes. Ahora, pero también ya tenemos muchos ya grandes eventos muy importantes que ya se vienen en el calendario, bien interesantes. Por ejemplo, el miércoles 21, el conversatorio que ha convocado a la doctora Graciela Zarepsky de Argentina, con el tema que el conversatorio se llama Viejos son los trapos. Este es un tema en el cual se va a considerar la manera como se ven las personas mayores en sí y cómo reaccionan ante determinados términos que se le aplican normalmente. Bien interesante va a estar. Y el día 22, el jueves 22, tenemos el evento anual de salud. Ajá, ahí está una de las participantes, la doctora Karina Rodríguez, el doctor Carlos Sandoval, tenemos al doctor Marco Antonio Cubillo, que es de México, y la magíster Jimena Chávez Alonso, que es nutricionista, así que también va a ser un grupo de profesionales excelente que va a estar el día 22. El lunes 26 de mayo tenemos el trabajo intelectual y su influencia en el proceso de envejecimiento. Bueno, en este caso, con la unidad vanguardia gerontológica, y vamos a estar también nuevamente con Karina Rodríguez, la doctora, también en ese evento. El martes 27, bueno, es un programa gerontológico muy especial, ya lo vamos a ver, ya una sorpresa, una sorpresa, ¿no? Para el martes 17. Y el miércoles 28, conversatorio de experiencias y asistencias a personas mayores, donde las personas que trabajan en cuidados y asistencias van a manifestarse alguna de sus experiencias que han tenido y nosotros vamos a poder analizar cómo se realiza ese trabajo, ¿no? Entonces, para cerrar el mes, el jueves 29, el trabajo social gerontológico, cambios significativos en su quehacer a cargo de la magíster Mercedes Rodríguez Ramos. Es el día 29. Pero también ya el próximo mes tenemos el evento anual de psicología que va a estar excelente y ya muchas personas están enterándose también del Congreso y me da mucha satisfacción ver que en la red LinkedIn, que es la mejor red social que puede existir en el paraprofesional, hay un gran movimiento en torno al Congreso. Están todos ya quieren inscribirse ya para el Congreso, pero a partir de junio ya vamos a empezar las inscripciones. Bien, ahora sí ya nos despedimos. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero ya los subsanaron y por lo tanto todos va a ser publicado. Bueno, nos vemos.